Tu palabra Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro le contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran martel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor, jamás he comido nada profano e impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les has concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Envíame, Señor, tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan allí donde tú habitas. Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya». Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. A mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Todos: «Estoy sediento del Dios que da la vida». Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: «Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conoce su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas.
Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como les decía en estos días que el Evangelio de San Juan es muy profundo, es un Evangelio que tiene muchas cosas hermosas. Por eso es que el Evangelio de San Juan se llama cristocéntrico. Cristocéntrico porque es el más que se acerca a lo que Jesús es Dios. Por eso la simbología del Evangelio de San Juan es una águila, porque es el que vuela más cerca de la divinidad de Jesús. Hoy nos habla hermosamente acerca, a través de él, es que conseguimos la vida eterna. No hay otra manera. Dice también San Juan en una de las cartas que si uno peca tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Entonces Jesús es la fortaleza tuya y mía. Y por eso de todas estas semanas, quizás no hablar mucho del Evangelio, le voy a dar chance cuando me toque el Evangelio un domingo para hablar de San Juan. Pero yo quisiera volver a enfocar un poco en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Bueno, yo les he dicho a ustedes que es la base de la iglesia. Se dicen que Hechos de los Apóstoles es el trabajo del Espíritu Santo, es como empezó a formar la iglesia Dios. Y el que escribió el Hechos de los Apóstoles fue San Lucas, el evangelista. Es decir, que te das cuenta que él fue el que escribió todas estas cosas que están pasando y que hemos leído cada día acerca de Hechos de los Apóstoles. Y cada una de ellas tiene un hecho emocionante y bastante interesante, ¿no? Y tenemos el caso de Pedro. Acuérdense que Pedro era judío, era hebreo, y él no comía todas las comidas, ¿no? Era una persona dietética espiritualmente, no comía todo. Los judíos nunca comen cerdo. Hay unas cosas que los judíos no comen por la religión. Ahora, Pedro se da cuenta hoy que él tiene que abrirse el corazón a los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los que no eran judíos. ¿Quiénes eran gentiles? Los que no eran judíos. Es decir, que nosotros, usted y yo, somos gentiles, no somos judíos. Y Pedro era cerrado. Tenemos el caso también lo escuchamos también, el de Pablo, ¿no? Cerrado a lo que no era judío. Pero si leemos el libro de Génesis, cuando Dios le promete a Abraham, es un país, es decir, se multiplicará como las estrellas del cielo, pero le dijo a él que esa fe se iba a compartir con otros. Ellos no lo hicieron, hasta ahora no lo han hecho. Entonces Jesús viene a romper esas cadenas que ellos formaron, porque Jesús fue judío, para dar a conocer a los gentiles el amor. Y esas fueron las apariciones que ha tenido Jesús y los discípulos en la experiencia que han tenido acerca de ese Jesús vivo que no tiene una religión específica. Y yo quiero pararme allí un momento. Usted sabe que hoy en día tenemos muchas religiones, y las iglesias católicas, cristianas se han dividido más que todas las cristianas. Nosotros sabemos que la fuente de nuestra religión católica desde un principio era una sola, lo que era el oriente y el occidente. Era una sola iglesia, se dividió en las cruzadas, entonces tenemos la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana. Anteriormente era la misma. Fíjese cómo el ser humano, le hacemos el juego a Satanás, nos dividió, pero sin embargo comulgamos de la misma manera. Nosotros los católicos, si usted va a un sitio, no hay iglesia católica, pero hay ortodoxa, esa vale como misa dominical. Porque somos los mismos, tenemos los mismos santos, es la misma iglesia, pero como le dije anteriormente, la iglesia por el ser humano se divide. Ahora bien, en Occidente viene la iglesia romana y en los 1500 viene otro señor que se llama Lutero y la volvió a dividir. Por eso tenemos estos que quizás yo le diría se llaman cristianos, pero no toman todos los libros de la Biblia. Así que es difícil que nosotros nos podamos pegar con ellos en la forma del rito, porque ellos tomaron, como decía Lutero, sola escritura. Es decir, aquí no hay nada más, ni hay tradición ni nada, como los católicos tenemos y como el magisterio que tenemos en la Iglesia Católica. Entonces, es muy difícil que nosotros concordemos con ello. Con la ortodoxa sí puede ser, pero con las otras iglesias no. Se parecen, pero no son.
Entonces, yo creo que hablar de la gente, yo no podría juzgar a una persona que está en una iglesia X o Z, que no es católica, que no se va a salvar. No es mí. Yo no tengo ese poder para juzgar a nadie, ni usted tampoco. Esta persona que es buena mujer, buen hombre, se puede salvar y puede ser que esté en el cielo primero que yo, pero no va con la fe verdadera, que es la fe católica, que es la que tiene años. Desde un principio fue la Iglesia Católica. Entonces yo quisiera en este día, cuando vemos el caso de Pedro que va a casa de Cornelio, que habla acerca de lo que la experiencia que tuvo la efusión del Espíritu Santo, que todo esto pasa porque Dios se desborda en su amor por nosotros, se desborda más allá de la frontera de lo que sentimos. Y hoy ese es el caso del hecho de los apóstoles. En tu casa, en tu vida, puede ser que tú tengas un familiar que no es católico, que se cambió, no sé qué pasó, pero se cambió. Usted no concuerda en la fe de la iglesia, pero sí concuerda en el amor de Cristo. Y por eso que yo, cuando tengo un familiar que no es de la iglesia católica, yo no discuto con la persona y evito, porque sé que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y yo no tengo por qué juzgar a nadie. Yo no tengo por qué criticar a nadie. Yo solamente sé que mi fe es la verdadera y que yo creo en un Cristo vivo. Y lo que hago yo es enseñar a todos que Cristo vive en mí. Que aunque ¿verdad? Que yo soy católico, soy de Eucaristía, soy de confesión, pero yo enseño que yo estoy vivo, que yo tengo una creencia, que aunque soy pecador, que me caigo, me levanto. Y creo que eso es lo importante de enseñar la fe. Y hoy tenemos eso. Pedro era rígido, pero se dio cuenta que el Espíritu Santo no se puede amarrar, que el Espíritu Santo va donde Él quiera. Lo único que sí sabemos es lo que se nos enseñó. ¿Qué se nos enseñó? Que Jesucristo está vivo en la Iglesia Católica, que tenemos la Eucaristía, que tenemos las confesiones, que tenemos las devociones hermosas a la Santísima María, que tenemos tantas cosas ricas en la Iglesia Católica que nos hace llevar a la santidad. Pidamos al Señor entonces en este día tan hermoso que es lunes, que escuchamos al Evangelio de San Juan que nos habla de un Cristo, de un Jesús, que es la puerta para todos nosotros, para ir al cielo, y también cómo vamos a caminar usted y yo cada día que de la misa, cómo la Iglesia, utilizando personas imperfectas, hace que el Espíritu Santo brille y sea hoy lo que tenemos, la Iglesia Santa Católica. Tu palabra es eterna, en ella espero.